Good evening, dear all, dear friends. Buenas tardes a todos, estimados amigos, estimados compañeros, estimados padres. Saludos desde Estambul. Saludos de la Asociación Pediátrica Europea y Pediátrica Turca. Es un gran placer para nosotros poder organizar esta reunión con amigos de diferentes países y también de diferentes sectores. Lo que queremos aquí es compartir nuestro conocimiento científico en relación al coronavirus. Tenemos a compañeros con mucha experiencia y quiero presentaros a los ponentes que vamos a tener esta tarde. Entre los ponentes de esta tarde tenemos al profesor Massimo Petuello Mantovani, que es el presidente de la Asociación Pediátrica Europea. Buenas tardes, Massimo, y es profesor de pediatría en la Universidad de Foggia, en Italia. Tenemos también al profesor Eli Somek, expresidente de la Asociación Pediátrica de Israel y miembro también del Consejo de la Asociación Pediátrica Europea. Es el presidente del Mayani Al-Shewa Medical Center de Israel. Tenemos también a la profesora de Ciencias Médicas, la señora Esra Shebek-Olu. Tenemos también al señor Andreas Werner, que trabaja en Francia. No puedo ver su imagen, pero creo que está con nosotros y es el representante de la Sociedad Francesa de Pediatras de Atención Primaria Pediátrica. Tenemos también al señor Ángel Carrasco, que trabaja en Madrid en asistencia primaria y es el presidente de la Confederación Europea de Pediatras de Atención Primaria y es el ex secretario general de la Asociación Española. Tenemos también al profesor Selim Suner, trabaja en la Universidad de Brown y es el director de Medicina de Desastres y Respuesta a Emergencias en el Hospital de Rhode Island, en Estados Unidos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Como ya sabréis, el tema de esta reunión son las experiencias de diferentes países, que es lo que hemos aprendido del COVID-19. Vamos a compartir la experiencia del COVID y durante esta discusión vamos a tener algunas experiencias personales, algunos datos científicos. Para empezar con estas discusiones, me gustaría presentarles unos números. Los números pueden ser aburridos, pero si le echan un vistazo tendrán una idea general sobre la situación en el mundo y también en Turquía. Así que ahora vamos a analizar la tabla. I think there's a small technical problem. Parece que hay un pequeño problema técnico. No, ya lo tenemos. Please come back to the presentation. Please come to the slide presentation. Vamos a volver a las presentaciones de las diapositivas. Yes. ¿Esta? ¿Sí? So, I will start anyhow. Voy a empezar. Simplemente quería decirles que tenemos más de 3 millones de casos en el mundo y el número de fallecimientos es de más de 200.000. Y cuando analizamos los números de Estados Unidos, podemos ver que una cuarta parte de los fallecimientos en el mundo vienen de Estados Unidos. Este número es altísimo, pero cuando tenemos en cuenta el porcentaje de fallecimientos por número de personas, Estados Unidos se posiciona en el número 176 entre los países. En Europa, sin embargo, de hecho, el número de fallecimientos por 1 millón de personas es de 500 en España, 450 en Italia y 415 en Francia. Así que el ratio de fallecimientos en Europa es mucho más importante que en Estados Unidos. La anterior diapositiva.
Cuando analizamos los test realizados por millón de personas, vemos que en Italia se han hecho 40.000 test por millón de personas. En España prácticamente es el mismo número y Francia está mucho más atrás. Cuando analizamos el papel de Alemania, vimos que el número de muertes por millón de Alemania es 74, en Israel 24 y el número de test en Israel es de casi 35.000 por millón de personas. La siguiente diapositiva, mejor dicho, la siguiente línea vamos a ver el número de Corea. Esta es una historia de éxito. Simplemente han tenido 244 muertes y el número por millón de personas es muy bajo. Al principio pensamos que estaban haciendo demasiados tests, pero cuando analizamos el número de tests realizado en Corea del Sur, vemos que está muy por debajo de Corea del Sur y puede que ellos hayan seguido a los pacientes de coronavirus mucho mejor que en otros sitios y que se hayan centrado en los casos positivos. Cuando analizamos Turquía, podemos ver que el número de fallecimientos es de 3.000 personas y el número de fallecimientos por millón es de 35. Cuando lo comparamos con Europa, el dato es muy bajo. Es entre 10 y 15 veces más bajo que el resto de Europa. Estos son los números y ahora me gustaría continuar después de darle una visión general de lo que tenemos en el mundo. Ahora me gustaría empezar la discusión con Máximo. Máximo es profesor de pediatría en la universidad y es presidente de la Asociación Pediátrica Europea. ¿Puede resumirnos la situación en Europa en relación al COVID-19? Y vemos grandes diferencias entre los países europeos. ¿Cuál es la situación en Italia? ¿Por qué se produce? Muchas gracias, Mehmet, por esta pregunta tan importante. Se pueden ver en las diapositivas que has utilizado y yo tengo también algunas diapositivas que voy a presentarles. Pueden ver que la dimensión demuestra que es una pandemia. Tenemos casos en 53 países. Lo tenemos desde España hasta el Vaticano. Sin embargo, hay una diferencia clara que vemos entre los países. Desde mi punto de vista, ello se debe a una combinación de situaciones. Después de detectar el surgimiento epidemiológico, vamos a ver que la gestión local es diferente. Todo esto puede que haya empeorado por la no declaración de pandemia antes por parte de las autoridades. Simplemente se declaró la pandemia el 11 de marzo. Aquí hay un componente político también, pero sería para otro webinario. La aparición de la enfermedad se aumentó por la interacción que quedó clara por la falta de transporte. La región de Lombardía tiene, de hecho, una red articulada de transporte. Y hay otras regiones de Italia, regiones vecinas como la región del Véneto, con la que si establecemos una comparación, podemos ver que sucede lo mismo que en Nueva York. La ciudad de Nueva York tiene una red de transporte muy articulado y, de hecho, ha sido la región más afectada comparándolo con otras regiones de Estados Unidos. Pero, sin embargo, podemos ver también que hay otros ejemplos que nos demuestran que si pensamos en qué lugar empezó en Italia, que es en la ciudad de Codogno, Codogno tuvo una exposición internacional
antes de tener la aparición del virus. Personas de Wuhan estuvieron con personas de esta región durante prácticamente una semana. Puede que esto demuestre la posibilidad de que la interacción tenga un efecto específico. Debemos aprender de lo que ha sucedido en otras regiones y aprender de otras regiones. Por ejemplo, las situaciones de emergencia debemos de tener un enfoque diferente con la cuarentena y con la búsqueda del virus. Vemos una diferencia muy clara entre Alemania e Italia. Sin embargo, vemos que los test en Alemania se buscaron dentro de la población y que no se hicieron en los hospitales. Ello puede llevar a una diferencia clara. Muchas gracias, Máximo. Esra, ahora una pregunta para ti. Tú eres profesora dentro de la Universidad de Ciencias Médicas y trabajas en una de las UCIs más importantes de Estambul. Parece que tenemos menos casos de fallecimiento en Turquía comparándolo con otros países. Este es un problema con el historial de los pacientes. Danos algunos datos epidemiológicos. ¿Y tenéis pacientes de pediatría en tu UCI? Muchas gracias, Mehmet, por esta presentación. Estoy muy contenta de estar aquí en tu presentación. En los próximos minutos voy a hablar sobre los datos epidemiológicos de Turquía y cuál es la situación actualmente en Turquía. Y posteriormente voy a intentar responder a tu pregunta. Hoy, el día 29 de abril, tenemos un número total de test que llega al millón. 114.000 personas han dado positivo hasta el día de hoy y de ellos 40.000 se han curado, 1.600 entraron en la UCI y desafortunadamente hemos tenido casi 3.000 fallecimientos. Tenemos un ratio de mortalidad del 2,6% actualmente. En esta diapositiva pueden ver la cronología de la aparición de la pandemia. El día 31 de diciembre, Wuhan le informó a la OMS de 27 casos de neumonía. 11 días después, el Ministerio de Salud de Turquía estableció un grupo de asesoramiento médico para el coronavirus el 11 de marzo. El 12 de marzo se decidió cerrar los colegios y las universidades y el día después, cuando se había producido este cierre, vimos que Turquía empezó a cerrar el espacio aéreo con el resto de los países europeos. Y el 20 de marzo, el ministro de Sanidad declaró que todos los hospitales, incluyendo los privados, se convertían en hospitales para la pandemia dentro de Turquía. Y la pregunta que me has hecho, ¿por qué nuestra mortalidad es más baja? ¿Está relacionado con el historial de los pacientes? La verdad es que no creo que haya un problema con este caso. Estambul tiene una población de alrededor de 16 millones de habitantes y es, de hecho, el epicentro de esta pandemia. Según lo que sabemos, el 60% de los casos confirmados de COVID proceden de Estambul. Y actualmente estoy trabajando en uno de los hospitales de pandemia en Bakirköy, en la parte europea de Estambul, y voy a compartir con ustedes el nombre de un par de hospitales. Yo pertenezco al comité asesor de mi hospital y desde el principio hemos tenido 30.000 casos sospechosos y solamente un 10% de esos casos fueron hospitalizados. Y cuando analizamos la tasa de nuestro hospital, vemos
que es de un 3%, es decir, una tasa similar a los números oficiales, y podemos decir que, desde mi experiencia, parece que los números se alinean. La asunción de la baja mortalidad es una razón muy importante. La media de los pacientes de COVID-19 es de 49 años en Turquía. Nuestros pacientes parecen ser más jóvenes que en otros países. La segunda razón por la que creo que esto sucede, y que creo que es muy importante también, es que en Turquía hay una cobertura universal sanitaria, lo que quiere decir que todo el mundo puede acceder a los servicios de salud sin pagar nada, y por esa razón cualquier persona que se sienta enferma puede ir a los servicios de salud, lo que nos permite un diagnóstico temprano y podemos empezar el tratamiento directamente si es necesario. Desde mi punto de vista, esta puede ser también la causa de la baja admisión dentro de las UCI de Turquía. Y puede haber otra razón también, y es que Turquía tiene una mayor capacidad de UCIs que otros países, y ha habido también camas extra dentro de los hospitales privados y sin pagar nada. Puedo decir que desde el principio nuestras UCIs han tenido mucha capacidad y nunca han faltado camas hospitalarias, lo que quiere decir que cada paciente que ha necesitado tratamiento dentro de las UCI ha podido recibirlo. Dentro de nuestro hospital hemos tenido 14 casos pediátricos confirmados y hemos tenido 11 casos de COVID-19 dentro de la unidad. Un paciente está intubado y sigue estando dentro de la UCI. De los otros dos, uno está con ventilación y otro está recibiendo oxígeno suplementario. Ahora solamente tenemos un paciente dentro de la UCI. Así que ya he terminado, Mehmet. Muchas gracias, Esra. Y ahora pasamos a Eli, al profesor de pediatría, que está trabajando en Israel. Nos gustaría saber cuál es la situación de Israel. ¿Puede darnos datos epidemiológicos para compararlo con el resto del mundo? Antes que nada, me gustaría daros las gracias por haberme invitado en este importante webinario con estos compañeros tan importantes. Diapositivas, por favor. I have a small problem with slides. No, I put for my computer. Yeah, you can maybe start. Yeah. I can do it for. Puedo utilizar el PowerPoint de mi ordenador si hay problemas técnicos. I can do it for. Okay. Okay, I think Eli is doing. Slides? Okay. Yeah. Okay. Yeah, perfect. So let me start for describing the current situation in Israel. Dejad que empiece describiendo la situación en Israel. Hemos tenido más de 50.000 casos en Israel y pueden ver que la curva empezó a mitad de marzo y ahora podemos ver que la curva ha empezado a bajar. Tenemos una tasa de fallecimientos de 2,34%, que es bajo en comparación con Europa y con Estados Unidos. ¿Y por qué es tan bajo? Y creo que la explicación es similar a lo que sucede en Turquía. Miremos la distribución de los pacientes y miremos su edad. El de 0 a 9 son el 6%,
de 10 a 19 son el 14,5%. Y si miramos la epidemiología de Estados Unidos, en China y en Italia, podemos ver que las personas entre 0 y 19 supone solamente entre el 2 y el 3% de los casos, lo que quiere decir que en Israel la edad de las personas que se ven afectadas es mucho más bajo y por eso hay menos complicaciones y menos mortalidad. Hay otro tema que tiene que ver también, las capacidades de las UCIs en Israel es muy grande, incluso en el pico de la epidemia, en la mayor parte de los hospitales solamente un 50% de las camas de la UCI se estaban utilizando. Así que todavía tenemos la posibilidad de recibir a más pacientes. Actualmente tenemos el caso de una niña con una afección grave, probablemente por una miocarditis. Hoy hemos tenido también el caso de un niño de 16 años que tiene un proceso inflamatorio que puede relacionarse con el coronavirus. Puede que empezamos a ver también casos de Kawasaki, como sucedió en Reino Unido, en España y también en otros países. Miremos también los pacientes en situación grave. Podemos ver una reducción. Desde hace una semana vemos que el número de pacientes graves se va reduciendo y el número de personas que tienen ventilación, que es probablemente el número más importante, porque si recordamos lo que pasó en Italia, en España, tenemos que acordarnos que no había máquinas suficientes para la ventilación. Nosotros hemos empezado a tener un número menor y empezamos a hablar de dejar que los niños puedan ir a la escuela y el gobierno va a decidirlo mañana. Va a decidirlo en una sesión gubernamental. Y posteriormente hablaré sobre la transmisión dentro de los niños si tenemos tiempo. ¿Qué pasa con los tests de coronavirus? Hasta hace 2 días había 320.000 tests realizados. Estamos hablando de 35.000 tests por millón de personas. Somos el número 15 dentro de los países del mundo, pero si lo comparamos con las naciones europeas o norteamericanas, podemos ver que tenemos una tasa superior al resto de países. El número de tests de coronavirus está aumentando. Hay una gran presión del gobierno para aumentar el número de tests para la COVID-19. El gobierno dice que tenemos que hacer 30.000 tests al día en las próximas semanas. Y actualmente lo que hacemos es entre 12.000 y 13.000 tests al día. Un número que es muy alto, de hecho. Aquí podemos ver también el tiempo medio que pasa desde que un país medio aparece como negativo en un test y son 11 días hasta que aparece el primer test negativo. El segundo resultado negativo, que es muy importante para la recuperación, es de 16 o 17 días. Así que este es el tiempo que pasa. La mitad de los 15.000 pacientes de coronavirus ya se han curado. Así que tenemos a más de 7.000 pacientes activos. Tenemos varios tipos de tratamiento en Israel para los niños, la cloroquina y la hidroxicloroquina. También tenemos la caletra, que ha sido muy importante para el tratamiento de varios pacientes.
las células expandidas no son tan importantes ahora porque no parecen ser tan eficientes. Tenemos una combinación de Kaletra con tocilizumab. Ahora no se utiliza tanto esta combinación porque en la mayor parte de los pacientes no es tan efectiva. Y luego tenemos también células expandidas halogénicas de placenta de Pluristem, que ha tenido éxito para varios pacientes en nuestro país y todavía no tiene análisis clínicos claros. La transfusión de plasma para los pacientes que se recuperan es una posibilidad y también se puede utilizar el tocilizumab, que es un antirreceptor IL-6 que se utiliza normalmente para artritis reumatoide. Y también se puede utilizar colchicina dentro de nuestro país. Yo sé que se utiliza en Turquía para reducir la respuesta inflamatoria del paciente. Así que estos son los tratamientos que utilizamos habitualmente en Israel. Pero la mayor parte de los pacientes pediátricos no reciben tratamiento, sino porque tienen problemas reducidos. Tenemos que analizar, sin embargo, la respuesta inflamatoria que estamos viendo actualmente en determinados países de Occidente. Y pasaré al siguiente punto en la siguiente ronda. Ahora vamos a pasar la palabra a Ángel. Ángel, tú eres el presidente de la Confederación Europea de Pediatría en España. Creo que hay una mejora ahora en la situación. ¿Cuál es la situación actual? Hola a todos. Muchas gracias por su invitación. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Es muy importante que hablemos, que debatimos estos temas. ¿Puedo compartir la pantalla o alguien lo va a compartir? Vale, muy bien. Tenemos un problema técnico. Tenemos más de 1 millón de personas que nos están escuchando, por eso tenemos este problema técnico. Vale, en mi país hemos tenido el impacto enorme de la pandemia y son los datos oficiales de ayer. Tenemos más de 211,000 casos positivos y PCR positivos y hemos tenido 24,000 fallecimientos hasta ahora. Madrid, la capital, en Madrid tenemos el impacto mayor y 1/3 de los casos de estos 60,000 casos están en Madrid. Y este gráfico nos muestra el número de los muertes en España con diferentes fechas. Tenemos un pico al principio de abril y tuvimos 950 muertes, pero ayer tuvimos 300 fallecimientos. Por eso hay una mejora y la situación está mejorando poco a poco. Los datos acerca de los niños y adolescentes son las de España. De los niños entre la edad 0 y 19 son menos de 1% de los casos
de COVID y solamente un 0,5% está en el hospital y solamente un 0,5% de ellos están en la UCI en España. Estoy hablando de todo el país. Hemos tenido 6 muertes entre esta población y estos niños tenían comorbilidades. Y la situación en Madrid. ¿Cuál es la situación en Madrid? En Madrid, al final del marzo y abril, vimos el colapso del sistema sanitario en los hospitales. Se puede ver la curva en azul, el número de los pacientes registrados en los hospitales y se puede ver los datos de 35 hospitales principales en Madrid. Y luego vemos la construcción de los hospitales de campañas en Madrid, en el centro de convenios. Vemos un hospital de campaña, un hospital muy, muy grande con 500 camas. En este hospital trabajan 1.000 personas y 350 de ellos son médicos desde los centros primarios. Y en el fin del marzo se han abierto estos hospitales de campaña. Dentro de poco van a cerrar estos hospitales de campaña. Si sea necesario, están ahí. Vale, muchas gracias, Ángel. Andreas, usted es un pediatra en Francia, en el centro primario, y también un representante de la Asociación Francesa de Pediatría Ambulatoria, y ustedes tienen 3 muertes y también la mayoría de los muertes están desde las residencias de ancianos. ¿Cuál es la situación actual en Francia? Muchas gracias primero por su invitación. Puedo pedir mi presentación. A la derecha se puede ver los datos actualizados, son los datos de ayer. Tenemos como la mitad de los casos confirmados de España. Podemos seguir con la presentación, pero casi el mismo número de los muertes. Como Mehmet lo ha dicho, los datos de las residencias de ancianos. Se puede ver que la mayoría de los muertes son de las residencias de ancianos. Y todos estos casos están en diferentes regiones en Francia. Se puede ver Île-de-France o Grand-Est y se puede ver las cifras según la región en este mapa. Vimos muchos casos en Francia comparando con otros países. Se puede ver alrededor de París, Lille, Estrasburgo y Lyon. Tenemos las cifras más altas de los casos confirmados. Aquí se puede ver la capacidad de las UCIs según la región. Se puede ver que la mayoría
de la capacidad está en las zonas más afectadas. Se puede ver su distribución en el norte y en el sur. A la derecha se puede ver el número de las camas en las UCI y la distribución está muy bien para nosotros porque tenemos muchas camas y al superior se puede ver el número de los casos. En el norte, alrededor de Lyon y Alsace, se puede ver la mayoría de las camas en las UCIs están en estas zonas más afectadas. Y el número de los pacientes transferidos a través de un tren especial para estas transferencias. Alemania, Estrasburgo, de estas zonas también hemos transferido los pacientes. Y también em, se han instalado los hospitales de campaña para aumentar el número de las camas de UCIs en estas regiones. Mehmet lo ha preguntado cómo hemos trabajado como pediatras en estos días de la pandemia. Se puede ver el número de las consultas. Vemos un aumento enorme en el número de las consultas. Se puede verlo en este gráfico y se puede ver el funcionamiento en rojo y después vemos una bajada en el número de las consultas. Las teleconsultas no están eh, aprobadas en Francia y después de su aprobación vemos una bajada en el número de las consultas físicas y se puede ver el número de las vacunas. eh, en- Se puede verlo en azul. Vemos una bajada y luego en naranja se puede ver el número de las vacunas eh, y la vacuna de la SIDA también. Y estamos un poco preocupados porque vemos un aumento en el número de otras enfermedades también en estos días en mi país. Por eso trabajamos solamente con las mascarillas, un paciente a la vez y para los niños eh, solamente para las vacunas obligatorias lo hacemos por la mañana y los niños contagiados pueden venir solamente por la tarde, los niños enfermos, y también tenemos las teleconsultas y también eh, las personas trabajan menos horas y hemos tenido 4.000 trabajadores contagiados y 21 fallecimientos, por desgracia. Muchas gracias. Y desde Estados Unidos tenemos un invitado. Me gustaría ahora preguntar cuál es la situación en Estados Unidos, porque estamos siguiendo las recomendaciones del presidente del país. Por eso, ¿cuál es la situación en Estados Unidos? Gracias, Mehmet, y gracias por su
invitación, este webinario. Estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes, con nuestros panelistas. En Estados Unidos, me gustaría compartir la presentación también. Podemos seguir. Vale. En esta transparencia se puede ver los datos actuales. Hoy en día tenemos más de 1 millón de casos confirmados, un tercer de los casos en todo el mundo. Y el número de las muertes es muy alto también. Y en el gráfico se puede ver los casos nuevos y los muertos nuevos también. Allí vemos, sí que vemos una bajada. En esta transferencia no lo puedo mostrar, por eso aquí se puede ver la distribución de los casos en Estados Unidos. Se puede ver las diferencias entre el norte y el sur, y en rojo tenemos muchos casos comparando con otras regiones del país. Los datos epidemiológicos son varios. En Estados Unidos tenemos eh, diferentes acercamientos de los estados sobre el confinamiento, sobre los test y sobre la hospitalización también. Aquí se puede ver eh, el número de los casos en Estados Unidos y también su rapidez. Aquí podemos ver las diferencias por 100.000 de personas y su tasa de la hospitalización según el estado. En Connecticut tenemos muchos casos y en Ohio tenemos pocos casos. La tasa de mortalidad es muy alta en Estados Unidos comparando con diferentes países, a lo mejor a causa del grupo de edad. Y los ponentes anteriores han hablado de esto también. La mayoría de los pacientes hospitalizados tienen más de 65 años y en las UCIs también la mayoría de los pacientes están entubados y están con la ventilación mecánica y tienen más de 65 años. Y los pacientes desde las residencias de ancianos, allí tenemos tasas de mortalidad más alta. Y los casos pediátricos, tenemos algunos casos pero muy pocos de ellos están hospitalizados y muy pocos están en las UCIs. Aquí podemos ver las diferencias amplias entre diferentes regiones. Por ejemplo, en Nueva Orleans vemos un pico y y luego vemos muchos pacientes en las UCIs, en los hospitales. Y en otras regiones vemos una bajada en el número de los casos y también los pacientes regulares que vienen al hospital con una embolia o con otras condiciones. Y el volumen del hospital está aumentando y vamos a hablar de este problema dentro de poco. Y los modelos predictivos son muy populares. En algunos estados vemos el diseño de estos modelos que predicen qué va a pasar en el futuro y los áreas
donde donde hay mucho uso de la ventilación, ahí vemos también el acercamiento sobre el confinamiento y también después la situación después del distanciamiento social, las recomendaciones de quedarse en casa y todo. Los tests son muy importantes en la respuesta contra el COVID-19. Sin las vacunas hay dos cosas que se puede hacer. Uno es implementar los tests, el diagnóstico y el aislamiento de estos casos confirmados, la cuarentena. Y otro, utilizar el distanciamiento social, cerrar los restaurantes, cerrar las escuelas. Claro que hay un impacto económico y social de esto. En cada estado, en Estados Unidos, hay la autonomía y pueden hacer, eh, l- pueden hacer lo que les dan las ganas. Y algunos estados tienen mucho éxito con los tests y esto eh, también empeña un papel muy importante en el diagnóstico y en el tratamiento de la pandemia. Texas, por ejemplo, tenemos muchos problemas y aquí se puede ver el número de los test que se ha llevado a cabo en mi hospital. En el gráfico abajo se puede ver el sistema total. Como se puede ver aquí, a partir del febrero empezamos con los tests en los hospitales. Sin embargo, en 2 meses pudimos lograr el número suficiente de los tests. Y hay una razón también a causa de la falta de los tests. Al principio tenemos muchos casos en Okay, Estados thank you, Selim. Unidos. Muchas gracias, Selim. Back to Massimo. Massimo, Máximo, what's the voy risk a risk level for preguntarte de nuevo, 2021 ¿cuál es concerning el COVID-19? riesgo para las mujeres European Health Association has embarazadas just cuando published a hablemos position letter with del breastfeeding. Could you please COVID-19? summarize Hay this un paper, please? papel de posicionamiento. ¿Se puede hablar de este documento un poco? Claro, para resumir este documento de la Organización Mundial de Salud, hay que seguir con la lactancia, porque los riesgos son mínimos para los bebés y es algo muy, muy importante. Y, ¿qué tipos de riesgos existen para los bebés, para las madres? Existen algunos estudios desde China o Australia y esos estudios nos muestran algo. Los mix, los tests de las madres que tienen el COVID-19 eh, en la lactancia, no hay ningún problema para los bebés con las madres que tienen el COVID positivo, eh, con las medidas necesarias, las madres pueden dar el pecho a los niños. Sin embargo, si es algo muy difícil para la madre, hay que apoyar a la madre para la eh, seguridad de las madres y de los bebés también. Explicar leche, lactancia, son algunos métodos que se puede utilizar para asegurar la salud de las madres y de bebés o la donación de los bancos confirmados puede ser una opción también. Es un mensaje muy, muy importante que los pediatras tienen que compartir.
el mensaje, se puede controlar el riesgo tomando algunas medidas. La higiene, por ejemplo, utilizar las mascarillas, cubrir la boca y la nariz, también lavar las manos con frecuencia durante 20 segundos antes y después de tocar al bebé y también la limpieza. Con estas medidas se puede seguir con la lactancia y para resumir, yo puedo decir esos puntos de este documento. Vale, muchas gracias, Máximo. Esra, hemos recibido muchas preguntas antes de plenario sobre la enfermedad nueva en Inglaterra. Vemos otros aquí similares enfermedades y cómo se puede gestionar estas enfermedades. Sobre los niños existen diferentes hipótesis sobre diferentes enfermedades, síntomas y también el sistema eh, eh, de los niños. Primero, cuando vemos eh, otros tipos de coronavirus, vemos una protección combinada en los niños y también en COVID vemos el problema del daño pulmonar eh, y también la tormenta de citoquinas. Y luego vemos eh, el, el fallo de multiórganos y luego vemos el muerte, pero no lo vemos con los niños. Y voy a explicar también la relación entre el coronavirus, Kawasaki y el choque tóxico y también inmunización. Como lo hemos dicho anteriormente, desde Inglaterra y España, Italia y Australia hemos recibido las noticias algunas enfermedades y la mayoría de los pacientes tienen menos de 9 años y tienen comorbilidades como Kawasaki o choque tóxico. ¿Cuál es el síndrome? Síndrome Kawasaki es una condición muy grave y eh, también vemos fiebre, también em, en los casos graves, la inflamación en los arterios cardiovasculares. No sabemos la razón de Kawasaki. Esto puede ser algo de patógenos o antígenos para confundir el sistema inmunitario y dando una alarma falsa. Kawasaki, el choque tóxico, estas enfermedades son súper antígenas y en el contexto del coronavirus, en el coronavirus vemos más de 100 viruses y estos causan eh, a diferentes enfermedades. Y también lo vemos en los animales como los gatos, perros y luego vemos una también relación entre estos animales y las personas. Y también vimos un coronavirus, un tipo importante, el 63. El 63 es muy similar al coronavirus, al COVID-19. Sin embargo, el 63 es más común entre los adultos y vemos el mismo uso de los receptores
receptores y vemos un estudio que se ha llevado a cabo con los animales y allí vemos la producción de los pulmones y vemos una relación también con la edad. Por eso, lo que podemos decir es que los niños eh, puede proteger los niños con los receptores. Y otra cosa importante, la relación entre Kawasaki y también NL63. En la literatura no podemos ver las pruebas, las evidencias, por eso no puedo decir nada. Y me gustaría también decir que la Asociación Cardiovascular de Estados Unidos también habla sobre la relación eh, entre el coronavirus, COVID-19 y las enfermedades cardiovasculares, y también COVID-19 puede entrar en los receptores y pueden causar fallo cardiovascular. También el coronavirus puede pegarse a un receptor y luego puede causar eh, a Kawasaki. Hace 5 días lo he escuchado eh, en los adultos jóvenes vemos una relación entre Kawasaki y COVID-19 y hasta ahora eh, lo hemos oído, sin embargo no tenemos más que es verdad o no y vamos a ver en el tiempo. Ellie, the Muchas US gracias, Herrera. Association together with China organized a collaborative research and you are the director of it. Eli, tú has sido el director Behavioral changes in y children. has analizado los cambios de comportamiento de los niños durante la pandemia. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Let me just put my slides. Okay. Voy a poner mi diapositiva. Maybe I'll. Okay, move to other. Okay. We wanted to look for what's going on with children who are. Nosotros queríamos saber qué es lo que pasaba con los niños que estaban metidos en casa y empezamos con un estudio en China durante las 2 primeras semanas de febrero. En ese momento la epidemia era principalmente China y parecía que era algo muy distante. Así que empezamos a colaborar con Yan Yao y también con Máximo. Empezamos a mandar una serie de cuestionarios que empezaban a buscar cuáles eran los síntomas que tenían los niños de los 3 a los 18 años. Y en general tenían unos síntomas muy característicos como la dependencia, la necesidad de que se les preste atención, tenían miedo también por su salud y la salud de sus padres. Algunos estaban obsesionados pidiendo información todo el tiempo sobre el COVID-19 y tenían también trastornos del sueño, pesadillas, falta de apetito, fatiga y agitación. Y empezamos a pensar qué era lo que podíamos recomendarle a los padres para poder afrontar esta situación. Creo que lo primero que tiene que hacer el padre para cuidar al niño es cuidarse a sí mismo. Porque padres con ansia pueden traducir
estas ansias a su hijo. Cuando hay un problema en un avión, se le dice primero que le ponga la mascarilla al niño y que luego el padre se la ponga. Y es lo que nosotros recomendamos. Recomendamos al mismo tiempo también que se limite el consumo de noticias, porque los niños no pueden estar escuchando todo el tiempo las noticias, porque si no se ven expuestos a muchos problemas. Por eso hay que reducir el consumo de información. Los niños tienen que ejercitarse también, porque si no tienen una actividad física y están comiendo comida que no es saludable y tienen un sueño cambiado, será muy difícil tratar con ellos. Por eso debemos de tener unos horarios, algo que es muy importante para la salud mental y física de los niños. Tenemos que asegurarnos de que duermen bien, de que tienen una buena nutrición. Incluso confinados, tienen que tener contacto con las personas más importantes de su vida, si no físicamente, por lo menos virtualmente. Como por ejemplo, ahora con los amigos, con los profesores, con otros miembros de la familia. Y debemos de seguir hablando con los niños. No ignoremos la situación. Hablemos con ellos y expliquémosles que hay cosas que se pueden controlar. Podemos impedir también la exposición de los niños a personas de fuera de la casa y podemos establecer un distanciamiento social que será positivo para su salud. Okay. Thank you, Eli. Muchas gracias, Eli. Now I would like to pass to Angel. Ahora me gustaría pasarle la palabra Please, a Ángel. in which conditions the Ángel, pediatricians ¿puedes decirme las condiciones en las que los médicos pediatras españoles están trabajando actualmente? ¿Y cuáles son las condiciones en tu hospital? ¿Han fallecido doctores también? ¿Puedes darnos más información? ¿Tienes un número que darnos? Yeah, Angel, yes. Angel, yes, you can start now, please. Mhm. Sorry. Ahora puedes empezar, Ángel. Pediatricians, hospitals in Madrid, for example. Por ejemplo, los pediatras de los hospitales de Madrid están trabajando en unos 35-40 hospitales. El cuidado pediátrico se concentró en 2 hospitales. En el resto de los hospitales, los pediatras han estado trabajando en otras unidades porque su unidad se había cerrado. La mayor parte de las unidades se ocuparon con pacientes de COVID-19 y los médicos de asistencia primaria y los estudiantes han estado ayudando todo el tiempo. Algunos hospitales en Madrid se cerraron porque no se estaban utilizando y no se estaban utilizando por el confinamiento. Los doctores participaron también y fueron a ese hospital de campaña del que les hablé antes. Los pediatras principalmente realizaron llamadas, se hicieron telemedicina. Algunos estuvieron cerrados por casos de coronavirus y llamaron por teléfono, hicieron telemedicina. Y también hay pediatras que ayudaron a otros doctores en el medio ambulatorio porque había muchas situaciones complicadas. Por favor, la siguiente diapositiva, porque me habéis preguntado por los trabajadores sanitarios infectados. Quizás pueda hacerlo yo desde aquí. Alrededor de 40.000 trabajadores de la salud se han visto infectados en España, lo que significa
que 1 de cada 5 casos fue de un trabajador sanitario. Ese es el número más alto de todos los países. Y también es un número que demuestra que más de 50 trabajadores sanitarios fallecieron, 40 de ellos eran médicos, muchos de asistencia primaria y muchos estaban trabajando en las ambulancias. ¿Por qué sucedió esto? Hubo una carga de trabajo extraordinaria y hubo también una falta clara de equipamiento de protección de alta calidad. En España muchos médicos han estado trabajando sin protección y se han infectado con coronavirus. Muchas gracias, Ángel. Es muy interesante lo que has destacado. Ahora le voy a pasar la palabra a Andreas. Andreas, hay un tema muy sensible que se está tratando claramente en Francia y es el aumento del abuso infantil e incluso el ministro de Sanidad destacó este punto. ¿Qué puedes contarnos? Es cierto, de hecho había un número de teléfono para poder declarar abuso físico infantil que aumentó en un 80%. El número de llamadas verdaderamente no prueba que haya abuso físico infantil porque todo el mundo está en casa. Entonces, muchas personas que normalmente están en su trabajo ahora escuchan que dentro de su bloque hay niños gritando o personas gritando y deciden llamar por teléfono. Yo he estado hablando con una mujer que trabaja en este sector y me ha dicho que no hay ninguna prueba de que haya más abuso a los niños. Y lo mismo sucede con el abuso físico contra las mujeres. Hay más denuncias, pero no hay más pruebas. La situación obviamente es mucho más difícil dentro de una casa. Así que siempre es mejor ser rico y tener salud que ser pobre y no tenerla. Está claro, es difícil estar dentro de una cuarentena con niños y vemos que se están desarrollando problemas, especialmente con niños que tienen trastornos del espectro autístico. Lo que funcionó muy bien en Francia es el acompañamiento de los profesores a distancia. Los profesores en Francia han hecho un trabajo extraordinario. Ha habido grupos que han dado cursos, se han mandado a los niños documentos para que puedan trabajar. Creo que todos los países tienen el problema de que hay muchos padres que están trabajando en casa con niños que están llorando todo el tiempo y hay que hacer el trabajo con los niños. Tenemos que hacer el trabajo y tenemos que hacer el trabajo de casa habitualmente. Así que los padres tienen muchos problemas después de meses en aislamiento. Nosotros tenemos una página web para los padres que se llama Empía y tenemos mucha información sobre cómo hablar con los niños sobre el coronavirus y cómo podemos encontrar el lenguaje necesario para hablar con niños o con otro grupo diferente. Muchas gracias, Andreas. Desde el principio de la pandemia, ¿ha cambiado el enfoque del tratamiento o la utilización de la ventilación asistida? ¿Cómo ha cambiado en Estados Unidos? ¿Puedo tener mi diapositiva, por favor?
So the initial thinking with the critically ill patients was to intubate these Al patients. principio, la idea era que había que intubar a los pacientes en estado crítico. Había informaciones que procedían desde China a ese respecto. Yo trabajo en la UCI y trato con pacientes intubados todo el tiempo, pero yo no soy un intensivista. Y la verdad es que sabemos muy poco sobre cómo tratar a estos pacientes dentro de la UCI. Al principio se pensaba que la intubación temprana y la utilización de ventilación mecánica y los métodos de protección de la ventilación eran importantes. Conforme hemos ido sabiendo más sobre lo que sucedía en Italia y en otros lugares, y más reciente en Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York, hemos estado aprendiendo sobre sus experiencias que actualmente guían nuestro enfoque para estos pacientes. Ahora hemos empezado a retrasar la intubación utilizando la cánula nasal de alto flujo y también el BiPAP y el CPAP. No queremos utilizar estos métodos porque parece que, mejor dicho, los utilizamos porque generan procedimientos de ventilación. Muchas veces se ponía en riesgo al paciente con estas metodologías. Lo que hemos hecho desde el principio es cambiar el cuerpo y su posición. Sabemos que una posición de cúbito prono para pacientes en la UCI se emplea habitualmente para mejorar el funcionamiento de los pulmones y de la oxigenación. No solamente para los pacientes intubados, lo estamos haciendo también para otros pacientes. Y este sistema está impidiendo la intubación en otros pacientes. Está haciendo que no sea necesaria esa intubación. Sabemos que estos pacientes, los pacientes con COVID-19, pueden tener problemas pulmonares y pueden deteriorar muy rápidamente. Podemos ver que estos pacientes tienen una actividad respiratoria alta, están utilizando muchos sus músculos y tienen unos volúmenes muy altos. Y lo que hemos aprendido de algunos de los hospitales de Nueva York es el cambio de la utilización de sistemas, como el que permite un reclutamiento alveolar mayor, limita el trauma. Este método ha permitido también una reducción en la cantidad de sedación que tiene que utilizarse para pacientes intubados. Podemos despertar a estos pacientes y podemos permitirles que empiecen a utilizar ellos, que puedan respirar ellos solos, y eso lo hacemos cuando va mejorando la enfermedad. Una de las preguntas que me has preguntado antes, Mehmet, es la mortalidad de pacientes con ventilación mecánica. Hace poco ha habido un estudio ha habido una investigación dentro de la Asociación Médica Estadounidense que mostraba la experiencia de más de 3.000 pacientes hospitalizados en Estados Unidos, y específicamente en Nueva York, y mostraban que el 88% de los pacientes con ventilación mecánica fallecían. Nuestra experiencia en la UCI es un poco diferente. Nosotros no tenemos ese ratio de mortalidad tan alto y todavía estamos en una fase temprana de la pandemia para decir por qué las tasas cambian entre los países e incluso dentro de los estados de un mismo país. Puede que tengamos que tener un webinario diferente para tratar eso. Muchas gracias, Celine. Ahora me gustaría volver a Massimo. Y me gustaría hacerle una pregunta política. Massimo, ¿piensas que la Unión Europea
ha mostrado solidaridad con Italia, por ejemplo. Habéis recibido apoyo de Europa o de la Unión Europea. ¿Qué debe aprender la Unión Europea de esta pandemia y qué deben aprender los pediatras europeos? Este es el tipo de pregunta política que yo no voy a intentar responder. Voy a intentar no caer en tu trampa. Bueno, es broma. Una persona que viniera de que venga de Marte y que haya llegado a la Tierra, vería que este es un evento desafortunado y que ha demostrado todos los puntos flacos tradicionales de Europa, ese baile de egos que ha quedado claro. Y ha quedado claro también que los intereses nacionales han prevalecido sobre los intereses europeos. Estamos hablando de una emergencia y en las emergencias es cuando aparece la verdadera naturaleza de las personas. Podemos resumirlo diciendo que, desde mi punto de vista, los países no se han fiado de sus vecinos. Ha habido una falta de confianza que parece ser una enfermedad infecciosa actualmente. Normalmente las decisiones han sido puramente económicas, que puede que no sean las mejores decisiones para afrontar este problema. Esperamos que cuando la epidemia desaparezca, podamos acabar también con estos sentimientos encontrados. ¿Qué debe aprender Europa de esta pandemia? Yo creo que debemos de tender puentes entre los vecinos. Debemos de utilizar el conocimiento para establecer planes coordinados y para afrontar estas emergencias. Por ejemplo, desarrollar un mecanismo europeo coordinado de tratamiento sanitario. Ya lo hemos visto en la presentación de Selim, que dirige el programa estadounidense de capacitación contra desastres. Desafortunadamente, Europa no tiene ese sistema. Nosotros tenemos que establecer estructuras y debemos hacer lobby para poder conectar todos los sistemas de salud. Puede que esto sea lo que más necesita Europa, pero, y hay un pero, esta estructura tiene que tener en cuenta también a los niños. Sé que Selim puede decirnos que hay una discusión actualmente en Estados Unidos sobre cómo tratar el problema de que incluso dentro de Estados Unidos los niños no están bien representados. Y nosotros estamos un paso por detrás porque primero tenemos que establecer esa estructura. Sin embargo, tenemos que dar también ese segundo paso para representar los intereses de los niños, algo que espero que Selim pueda confirmar. Y eso es también lo que más necesita Europa, establecer una red de confianza y representar mejor a los niños. Esos son los puntos que quiero destacar. Muchas gracias, Máximo. Esra, ¿puedes decirme cuáles son los protocolos de tratamiento en Turquía? ¿Son diferentes del resto del mundo? Nosotros estamos utilizando tratamientos como la cloroquina. Hay profesores en Francia que lo están utilizando mucho y hay otros países que están completamente en contra. Hay otro fármaco que funciona para este tipo de tratamiento en Europa. ¿Cómo puedes comprobarlo con la situación en Europa? Déjame decir antes que nada cómo diagnosticamos al paciente. Establecemos los casos sospechosos de COVID-19
Hay una serie de casos que son improbables. Y al principio de la pandemia del COVID, el historial de viajes era fundamental para los casos sospechosos, pero durante la pandemia ya no se pide. La tos o la fiebre y también la disnea son fundamentales para el diagnóstico de los casos sospechosos y describimos los casos confirmados. Miramos que se alinee con la definición y analizamos los resultados positivos de coronavirus, de COVID-19, mediante métodos moleculares y luego describimos los casos confirmados. Nuestro protocolo de tratamiento sugiere lo siguiente. Cuando tenemos, por ejemplo, casos confirmados asintomáticos, hacemos un seguimiento y las personas que tienen una neumonía en los primeros estadios, le damos 200 miligramos de cloroquina durante 5 días. Y si hay una enfermedad concomitante como la diabetes o la hipertensión, hacemos rayos X del pecho y si vemos una neumonía numerada dentro de un TC, son hospitalizados y dentro de la hospitalización se le da un tratamiento multifármaco. Dependiendo de la severidad de los signos, se puede utilizar nuevos tratamientos con fármacos. Hay algunos que se utilizan también con todos los pacientes. Creo que una de las fortalezas de nuestro sistema es el inicio del tratamiento farmacológico. Todavía no se han publicado estudios con otros fármacos, pero tenemos estudios de China y puedo decir claramente que nuestra experiencia con adultos es positiva. Sin embargo, yo nunca he trabajado con adultos porque soy intensivista pediátrica y yo he utilizado a 2 de mis pacientes dentro de la UCI pediátrica y puedo decir que funciona. Okay, thank you. Muchas gracias, Ezra. Eli, tenemos preguntas de los padres de la audiencia. Está relacionado con las vacunas. ¿Tenemos esperanzas en la vacuna o piensas que hay otro tratamiento que pueda surgir? ¿Qué piensas también sobre el tratamiento de plasma? Y la última pregunta, ¿cómo se utilizan los programas de vacunación infantiles en Israel? Just a sec. Maybe I'll start because the presentation is on, so I'll start with the healthy children vaccination. Voy a empezar con el programa de vacunación infantil. Well, okay, can you see the slide now? ¿Podéis ver la diapositiva? Okay, so as also Andreas pointed out, one of Como ya ha destacado Andrea, una de las principales preocupaciones es la bajada de las vacunaciones ordinarias y hay otra preocupación también, que es el retraso de la llegada de los niños a los centros de salud. En el lugar en el que yo trabajo, que es una de las ciudades más populosas del mundo, y el número de niños por familia es de 5.
vemos un aumento de los casos. Los padres tienen mucho miedo de llevar a sus hijos al hospital. Se descomponen pensando simplemente que tengan que llevar a sus hijos al hospital y que pille coronavirus. Nosotros les decimos a los padres que por favor vengan al hospital, que vengan si es necesario, porque las enfermedades habituales son mucho más peligrosas para el coronavirus que los niños. Y hay algunos pacientes que vienen con un estado crítico, que vienen con sepsis, y estamos muy preocupados por esa situación. También la bajada de las vacunas nos preocupa. Miremos lo que pasó en la vacuna SPRV. Vemos una caída de casi el 50%. Y luego tenemos también la vacuna DTaP, que es una preocupación para nosotros. Tenemos otra preocupación también, que son las visitas a neonatos. Le pedimos a los neonatos, a los padres de los neonatos que vengan con sus hijos a los centros de salud para darle una serie de instrucciones relacionadas con los niños y para empezar con las vacunaciones. Y hemos visto una bajada del 15% en menos de un mes. Una caída del 20% de las visitas para la vacunación. Esperemos que esto sea un periodo transitorio, porque si no, vamos a ver el aumento de las enfermedades previsibles como consecuencia del coronavirus. ¿Cuál era la siguiente pregunta? ¿Tenéis esperanzas con esta vacuna? Yo hablo siempre sobre la vacuna con la mayoría de la gente. El principal enfoque de esta vacuna es la proteína del sobre del coronavirus, que se conecta a los receptores e introduce el virus dentro del cuerpo. Siempre nos dicen que nos va a llegar un año o año y medio hasta encontrar la vacuna. Yo creo que podemos encontrarla y tenerla mucho más rápido, porque hay muchos esfuerzos y mucha esperanza en esta vacuna. Yo creo que, de hecho, vamos a ver los primeros ensayos clínicos en humanos durante el próximo invierno. Y espero que sea así, porque es muy importante. Porque si no, teniendo la influenza y teniendo el coronavirus, sería una pesadilla. Así que esperemos mejorar hasta ese punto. Tengo una pregunta de habertour.com. Nos preguntas si crees que durante el verano vamos a tener menos problemas con el COVID-19. La verdad es que tiene sentido. Vemos que, por ejemplo, la influenza está más activa durante el invierno y luego tiene menos incidencia. Por la estabilidad de este virus en la condición atmosférica, puede que suceda lo mismo que sucede con la influencia. Vemos que niños de menos de 5 años tienen problemas pulmonares entre noviembre y abril, y después de abril desaparecen los problemas y no volvemos a verlo, lo que crea una cierta esperanza, pero la verdad es que no sabemos, porque en China vemos actividad del COVID-19 incluso en las zonas cálidas del país. Hay razón para la esperanza, pero todavía tenemos que seguir concentrándonos en todas las situaciones existentes. Eso espero yo también. ¿Cuáles son los signos de COVID-19 en los niños?
Me gustaría mostrar la presentación, la diapositiva. Me gustaría primero añadir algo sobre nuestras condiciones de trabajo en los centros primarios. Hemos mandado un mensaje a diferentes países europeos sobre la pandemia y desde Hungría. Nuestros compañeros han enviado un cuestionario y en los centros primarios durante la sierra la situación fue similar entre diferentes países. La telemedicina, las medidas y los compañeros en los centros primarios utilizaron también teleprescripción para poder prescribir los medicamentos y vemos también el cierre de las escuelas y luego con la telemedicina vimos una bajada en el número de las consultas y con los controles de bebés, por ejemplo, lo hemos visto el mismo. Y la protección de los médicos de personal es muy importante. Y en las clínicas vemos una bajada en las consultas, excepto los casos urgentes. En Italia y en España, en los hospitales, vimos un retraso diagnóstico a causa de la bajada de las consultas físicas. ¿Y qué eso significa en los centros primarios? Tenemos que revisar muy bien lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Es muy, muy importante. La inmunización es muy importante. La cobertura de las vacunas es muy importante también. En sarampión, por ejemplo, un 95% de los niños están vacunados. Y si vemos una bajada en esta tasa, vamos a ver una amenaza de sarampión. Y también podemos tener retrasos con el diagnóstico de diferentes enfermedades. Por eso tenemos que utilizar la telemedicina, tenemos que contar con la protección personal Regarding what are the symptoms and the y clinical los síntomas de COVID-19 entre los niños. Vemos síntomas minimales y muy pocos casos son severas y también la mayoría de los niños están contagiados a causa de la familia o en el hogar y la mayoría de los niños son asintomáticos y vemos menos ataques entre los niños y también los niños, grupos de niños no están en el caso de índice. Por eso el papel de los niños en la transmisión no es clara. Sin embargo, sí que podemos decir que no tenían un papel muy, muy importante. Y eso lo comunican los estudios. Y vemos la fiebre, también tos, vómito, diarrea, con los niños también, pero mucho más leves comparando con los adultos. Y los rayos X de tórax
más normales comparando con los adultos. Children less than 1 year Y greater por risk. eso Children with los niños pulmonary disease, que tienen menos de cardiovascular un disease, año y corren un riesgo mayor cuando hablemos de las enfermedades pulmonares o cardiovasculares. Sin embargo, eh, tenemos que vigilar muy bien los eh, riesgos de los niños, pero no vemos muchos ataques entre los niños según las pruebas y no tenemos una prueba de la transmisión vertical y las enfermedades críticas son raras y hemos recibido el informe sobre Kawasaki también, ya hemos hablado de esto. La siguiente diapositiva, por favor. Y el impacto del confinamiento en los niños. En España, el confinamiento empezó a partir del 15 de marzo y luego a partir del 16 de abril, los niños que tienen menos de 14 años pudieron pasar una hora afuera para caminar y también hasta el final del junio vamos a seguir con el confinamiento, con un poco de relajación. Lo más importante es no podemos eh, olvidarnos del daño colateral de COVID-19. Es algo muy, muy importante y sí que hay menos impacto entre los niños comparando con los adultos. Sin embargo, tenemos que pensar sobre el daño colateral también. Y las políticas de la ONU para luchar contra el coronavirus, vemos un riesgo alto de la pobreza o vemos una bajada en el número de vulnerables que tienen menos acceso a la enseñanza remota y vemos también un aumento en la violencia doméstica y de género son los daños colaterales del COVID-19. Y como ya hemos dicho anteriormente, tenemos que también revisar nuestros sistemas sanitarios y también tenemos que proteger el personal en los centros primarios, en los hospitales, porque es muy importante estas personas en la protección de los niños. También en las oficinas primarias vemos una bajada en las actividades y luego vemos el rechazo en la inmunización, en la cobertura de vacunación. Por eso podemos saltar de una forma grave. Por eso hay que tener muy cuidado. Todas las pediatras, todos los médicos tienen que pensar sobre estos daños colaterales y también tienen en los niños vulnerables. Muchas gracias, Ángel, por compartir esta visión. Yo tengo una pregunta pequeña para Andreas y Philip. Andreas, en Francia hay un debate sobre el uso de hidroxicloroquina para los síntomas leves y no sé, estudiando sobre esto y cuál es la situación actual en Francia, se lo utiliza regularmente o cómo es. Yo tengo dos diapositivas sobre esto. Hidroxicloroquina. La situación es igual. Hay una diferencia eh, entre, eh, las terapias. Eh, en el sitio verde AFGA se puede encontrar más información.
Es, esta diapositiva. Muchas gracias. No sabemos qué hay que hacer ahora mismo, porque desde hace mucho tiempo, con, eh, por ejemplo, que hay estudios, sin embargo, hidrocloroquina, hay que estudiar más esta terapia. De momento no tenemos una prueba científica de su eficacia. Por eso no tenemos ningún estudio que prueba la eficacia de hidrocloroquina en esta epidemia. Por eso no lo sabemos. Necesitamos más estudios para probarlo. En Francia, la siguiente diapositiva, por favor. Y en Francia, en París, por ejemplo, nunca se ha ganado una copa mundial. Por eso hay que estudiar más sobre este tema porque no tenemos las pruebas. Muchas gracias. En Turquía lo utilizamos y lo utilizamos correctamente. Creo que vamos a preparar los estudios y vamos a compartir con ustedes. Selim, ustedes han establecido un nuevo hospital de campaña. Fue un centro de convenios, pero ahora es un hospital de campaña. Es una experiencia muy, muy importante, creo, y usted tiene un video breve. ¿Quiere mostrarlo? Me gustaría, sí, como lo he dicho anteriormente, nuestra planificación está basada en el modelo predictivo. Sin embargo, hay algunos fallos con estos modelos también, como el impacto del distanciamiento social y el confinamiento, y luego su impacto en la transmisión. En este modelo existen diferentes niveles de predicciones. Vamos a saltar esta. En Rhode Island, a partir de abril, a partir del fin del marzo, este modelo nos dio dos escenarios. Uno es necesidad de 4.300 camas y otro modelo con 2.250 camas. Y no teníamos estas camas. Por eso utilizamos una metodología gradual para aumentar el número de las camas, sobre todo en las UCIs. Nuestro objetivo and then shift some of the COVID-19 patients into abrir más las UCIs y aumentar también el número de los hospitales de campaña. Y en el establecimiento de este modelo tuvimos estas cifras, estos números. Sin embargo, hay una bajada en la curva a causa del confinamiento y la cierre de las escuelas. Por eso no sabemos si vamos a necesitar estas hospitales de campaña. Sin embargo, hay que tener cuidado y vamos a abrir nuevos hospitales de campaña también. Aquí se puede ver la planificación del hospital, pero vamos a ir directamente al video. took about 11 days to construct this.
de la ventilación. We also know that about 10% of patients in the hospital deteriorate and require higher levels of care. So we built into this facility a transition zone, a critical care area. Este hospital también para la intubación de los pacientes tenemos un área diferente. That are constructed very rapidly. We Este took hospital es un poco diferente, lo construimos muy rápidamente, normalmente, pero para este hospital hemos gastado más tiempo porque para los próximos meses no sabemos si vamos a tener una vacuna o no. Por eso, para luchar contra el COVID-19 y la influenza y otras enfermedades respiratorias, necesitamos este hospital, por eso lo hemos construido. Hay un equipo muy grande detrás de este hospital. Tenemos diferentes departamentos en este hospital, pero tenemos Thank you, Mehmet. I think I'll end there. Gracias, Mehmet. Okay, thank you, Selim. Ya. So, Muchas I gracias. think we have arrived to the end of this Creo discussion. Ya hemos Our llegado guests, al they final tried to bring del their debate. experience, their knowledge Los to the panelistas audience. han But anyhow, compartido during sus the coming months, experiencias we will have more y data en and we los will be able to give more próximos accurate meses information vamos a to our tener patients más and to our datos, por colleagues. eso podemos I thank compartir to los all speakers resultados and más also to the precisos. audience, Me which was gustaría more than agradecer a 1,300,000 nuestros panelistas y también me gustaría agradecer a following nuestra us since almost 2 hours. nuestras I hope to see you during también another discussion. Have a nice eh, weekend and las greetings from personas que, Istanbul. Thank que you. nos han escuchado, quienes son más de 1 millón. Muchas gracias.